Bienvenidos al capítulo número 17 y es la batalla sobre los muros. Estamos en el libro de guerra espiritual, las estrategias para la guerra espiritual, y hablamos ya en el capítulo 16, acerca de la lengua y lo importante que es que nosotros refrenemos nuestra lengua y domemos nuestra lengua y la sometamos a Dios para que Él nos ayude a hablar bien. Hoy vamos a ver la batalla sobre los muros y tenemos 5 objetivos importantes que vamos a aprender el día de hoy. Escribir el versículo llave de memoria es el 1. 2. ¿Qué se entiende por muros espirituales? 3. Explicar que los muros espirituales son destruidos. 4. Reconocer las estrategias que Satanás usa para atacar a los muros espirituales. 5. Identificar las contraestrategias espirituales para asegurar la victoria sobre los muros. Es muy importante que nosotros sepamos que así hay como muros físicos que rodean ciudades para protección, así tenemos muros espirituales que nosotros tenemos que guardar. Veamos el objetivo número 1, que es el versículo llave de memoria, y está en Nehemías 2:20. Nehemías 2:20 nos dice: pero yo le respondí, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías 2:20. Ahora, esto es muy importante que nosotros entendamos que tenemos una lucha, tanto estamos en un mundo físico, pero no somos de un mundo físico, pertenecemos a un mundo espiritual. El Señor nos puso aquí con un plan maravilloso para nuestra vida, pero así como estamos en la guerra, todos necesitamos enlistarnos y necesitamos saber quién es nuestro adversario, porque Él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y siempre está mandando dardos de fuego en contra nuestra. Y nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios completa y saber las artimañas de Satanás y cómo debemos de proteger los muros y levantar esos muros espirituales que se han caído por diferentes circunstancias. Veamos el número 2. Vamos a ver, los muros eran una defensa importante en las ciudades del antiguo Israel. Ellos protegían contra la invasión enemiga. ¿Se acuerdan de los muros de Jericó, que eran tan gruesos y tan grandes que eran casi imposible penetrarlos? Pero la gente que vivía en Jericó eran los enemigos de Dios y de Israel. Israel tenía que luchar una batalla física y espiritual, porque ellos tenían que lograr penetrar esas murallas tan gruesas, tan fuertes, que solo con la guianza de Dios y el Espíritu Santo lo pudieron hacer. Veamos, los muros naturales de Jerusalén son simbólicos de nuestros muros espirituales. Dios quiere que nosotros sepamos que los muros nos protegen del enemigo y que así como las grandes ciudades para protegerse levantaban muros, hoy se levantan paredes para protegerse uno del enemigo, de un ladrón o de alguna persona que nos quiera atacar, las puertas, los muros, las bardas. O sea, todo mundo se protege. ¿Por qué? Porque el enemigo está a la acechanza. Dice Isaías 60:18, Isaías 60:18, sino que llamarás salvación a tus muros y a tus puertas alabanza. Salvación y alabanza, qué hermoso. Dios quiere que todos los seres humanos, creyentes de la palabra de Dios, nos convirtamos nosotros en adoradores, que nosotros queramos adorar en todo tiempo al Señor, que sea posible. Señor, te adoro, te amo. Cuando tú vas en la combi, en el autobús, en el coche, en el avión, en el tren, donde quiera que estés viajando, glorifica a Dios. Si estás en la casa haciendo las labores de hogar, alábate, conviértete en un adorador y recuerda,
entiende lo que es el casco de la salvación. La salvación ha llegado. Cuando decimos la oración del Padre Nuestro, declaramos que la salvación ha llegado a nuestro hogar, a nuestro negocio, a nuestra familia, a nuestro lugar, con la gente que nos rodea. Jesucristo es el Señor. Bueno, en ese lugar que estábamos hablando, Isaías 60, 18 dice, sino que llamarás salvación a tus muros y a tus puertas alabanza. Y Dios quiere que tengamos esa protección que es la salvación y la alabanza, porque con la alabanza huye el enemigo. Las puertas naturales de Jerusalén mencionadas en Nehemías capítulo 3, cada una tiene significados simbólicos y se aplican a los muros espirituales. Así es que es muy importante en el objetivo número 2 que nosotros sepamos cuáles eran las puertas que tenía cada muro y lo que significa, porque eso lo vamos a agregar a nuestra vida. Por ejemplo, la puerta de las ovejas representa la obra de la cruz en tu vida, el fundamento de la construcción espiritual. Jesucristo es Señor. La puerta de las ovejas, Jesucristo fue el Cordero que inmolado fue. Quiere decir, fue sacrificado por ti y por mí. ¿Recuerdas la noche que Dios le dijo al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, que estaba en Egipto y estaban cautivos por más de 400 años? Y antes de que Dios los liberara, envió un ángel de la muerte y les dijo, a ver, todos los israelitas que quieran ser salvos tendrán que juntarse en la casa, no salir afuera, sacrificar un cordero que significaba Cristo, lo que Cristo iba a hacer por nosotros, y poner la sangre en los lindeles de las puertas. Así es que la puerta de las ovejas, mira nada más, es la obra de Jesucristo que hizo en la cruz por ti y por mí. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la puerta de las ovejas? Gracias, Jesucristo, que tú eres el Cordero que inmolado fue. Después tenemos la puerta del pescado. La puerta del pescado significa el testimonio cristiano. O sea, cada uno de nosotros, no solamente es decir, vengo a la congregación o hice una oración de recibir a Cristo. En la puerta del pescado es cuando uno lleva el testimonio de Dios. Yo sirvo a Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste, venga lo que venga, y tengo que dar un testimonio en la familia. Si yo quiero que mi familia llegue a Cristo, yo tengo que enseñarlos, yo tengo que orar por ellos, pero más que nada, yo tengo que modelar el carácter de Cristo Jesús en mi vida. La puerta del pescado es tu testimonio. Si tú te portas de acuerdo al carácter de Cristo, gente vendrá al conocimiento de la palabra de Dios por causa de tu testimonio, y tú compartirás tu testimonio de cómo Dios te sacó de las tinieblas al reino de la luz. La puerta vieja. La puerta vieja representa el cambio de la antigua naturaleza a la nueva. O sea, yo antes vivía, todos nacimos en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, pero le doy gracias a Dios que Cristo vino a liberarnos y a rescatarnos, que pagó el precio. Así es que la puerta vieja representa a mí, que ahora Cristo cambió mi vieja manera de vivir. Ahora soy una nueva criatura en Cristo y las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Gracias, Señor, porque estoy en la puerta vieja recordando lo que tú hiciste por mí, del viejo hombre al nuevo hombre. Después tenemos la puerta del valle. La puerta del valle habla del sufrimiento y la prueba. ¿Saben una cosa? Nosotros tenemos que saber que mientras estemos en la tierra vamos a sufrir, va a haber problemas, va a haber dificultades, pero por eso me convierto en un guerrero de oración. Por eso me convierto en un servidor de Cristo, porque Él me ayuda y pelea mis batallas. Así es que recuerda la puerta del valle, las pruebas, las luchas en este mundo, pero un día reinaremos con Cristo. La puerta de la basura representa las obras de la carne que deben de ser eliminadas. En Gálatas capítulo 5 vemos los frutos del Espíritu, los frutos de la carne. Y la puerta de la basura representa el pecado, la suciedad, lo malo, los deseos de la carne. Y Dios quiere que nosotros seamos transformados y vivamos
con gozo, paz, amor, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, porque sobre tales cosas no hay ley. La puerta de la fuente representa la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, Él quiere limpiarnos. ¿Sabías que la palabra nos limpia? También la palabra significa agua. Cuando veas agua, pero la fuente, dice la Biblia que de nosotros fluirán ríos de agua viva. Es una fuente que va a estar dando amor. Mientras yo reciba del Espíritu Santo, de esa fuente de Dios, yo podré ser también una fuente. Daré del Espíritu Santo. Y la puerta de la fuente representa el Espíritu Santo, y después tenemos la puerta del agua, que representa efectivamente la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia, nos cambia, así es que abramos esa puerta de agua y dejemos que el Señor nos limpie, nos cambie, nos purifica. Por eso diariamente debemos de leer la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este Salmo 119, 105, es una bendición, es algo tremendo que nosotros podamos saber que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En la puerta del caballo representa la guerra del cristiano. O sea, todos debemos de vernos como guerreros en el reino de Dios, que estamos defendiendo el reino de Dios y estamos rescatando a la gente de la oscuridad al reino de la luz. Puerta del caballo es la guerra del creyente. Después tenemos la puerta oriental, que habla de la esperanza del creyente y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la puerta, por último, del juicio, habla de autoexaminación, del asiento de juicio de Jesús. O sea, la palabra de Dios nos juzga. Nosotros no podemos juzgarnos unos a otros, solo Dios nos ha juzgado a través de su palabra. Así es que tus muros espirituales, esto es importante, incluye muros de salvación y puertas de alabanza, la obra de la cruz en tu vida, el testimonio cristiano, la vieja naturaleza cambiada a la nueva naturaleza. Sufrimiento y prueba es parte de servir a Cristo. Eliminación de las obras de la carne, ahora camino a través de los frutos del Espíritu. La obra del Espíritu Santo, debo de llenarme de Él todos los días. La guerra espiritual, si tú no has tomado los cursos de guerra, hazlo, porque es necesario para tu vida. La esperanza del regreso de Jesús y la autoexaminación diaria. Señor, límpiame, purifícame, y yo sé que tú me harás esa persona. Bueno, vamos al objetivo 3, la situación en Jerusalén. Si tus muros espirituales están destruidos, tú también estás abierto al ataque del enemigo. De repente tú dices, yo no sé por qué siempre estoy atacado y parece que nunca salgo de ahí. Bueno, empieza a fortalecerte y a levantar los muros de la salvación, los muros de la obra de Cristo en tu vida, tu testimonio, la palabra, el Espíritu Santo. Empieza a enriquecerte del poder de Dios y el nombre de Jesucristo. Bueno, ¿cuál es la razón del problema? Nehemías reconoció que los muros habían sido destruidos y que la ciudad estaba en su presente situación a causa del pecado. Cuando hay pecado en tu vida, hay separación entre Dios y tú. Y es necesario arrepentirnos de ese pecado, pedirle perdón a Dios y dejar que Él nos perdone. Número 4, las estrategias de Satanás, la batalla sobre los muros. ¿Cuáles son ataques externos? ¿Qué ataques recibimos? Crítica directa, burla y mofa, falsas acusaciones, distracción, influencia popular, compromiso, amenazas y tratas de infundir miedo, peleando e impidiendo, conspiración, ataques en tiempos vulnerables, ataques internos. Cuando viene el enemigo nos ataca con desánimo, con disensión, y él ataca a creyentes débiles que no se llenan de la palabra, que solitos todavía no pueden caminar. Por eso es la responsabilidad de nosotros. Si somos líderes de células, Dios quiere que cuidemos a esa gente, que no la llevemos de un lado para otro. Si Dios nos trajo este ministerio es para echar raíces, para ser leales y fieles.
Y no importa quién se levante, si es un líder o un pastor, porque Satanás viene al rebaño a matar, a robar y a destruir. Nosotros defendemos la casa, nosotros defendemos a los apóstoles, nosotros defendemos el liderazgo leal que hay aquí de Dios, y nosotros no dejamos que los lobos vengan y se metan a robar, porque el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Bueno, ¿qué debemos de hacer número 5, la estrategia 5, contra estrategias espirituales y la victoria en el mundo? ¿Sabes? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos de examinar los muros de nuestras personas, ¿cómo estamos? 1 Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Quiere decir, yo tengo que analizar, necesito ir a un encuentro, pero si yo ya soy líder, déselo como quiera. A veces el enemigo nos ha abollado la armadura y estamos heridos y tenemos que entrar a un encuentro retiro. Debemos de confesar nuestro pecado si hemos caído en pecado y diariamente cometemos faltas que tenemos que pedirle perdón a Dios. Reconocer que no puedes construirlo solo, necesitas ayuda de alguien. Levántate y construye, no destruyas, no te distraigas, no seas persuadido por la opinión popular. Identifica al enemigo y sus estrategias. Desarrolla contra estrategias espirituales. Enfrenta al enemigo, no le tengas miedo. Protege tu muro en tiempos vulnerables. Construye tu muro. Hay poder en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por último, quiero leer Nehemías 4:21. Nehemías 4:21 dice así, pues mientras trabajamos en la obra desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, la mitad de ellos montaban guardia con la lanza en la mano. Así es que nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Gracias por la atención a este capítulo número 17. Reconocer las estrategias que Satanás usa para atacar a los muros espirituales. 5. Identificar las contraestrategias espirituales para asegurar la victoria sobre los muros. Es muy importante que nosotros sepamos que así hay como muros físicos que rodean ciudades para protección, así tenemos muros espirituales que nosotros tenemos que guardar. Veamos el objetivo número 1, que es el que nosotros entendamos que tenemos una lucha, tanto estamos en un mundo físico, pero no somos de un mundo físico, pertenecemos a un mundo espiritual. El Señor nos puso aquí con un plan maravilloso para nuestra vida, pero así como estamos en la guerra, todos necesitamos enlistarnos y necesitamos saber quién es nuestro adversario, porque él anda como león rugiente viendo a quién devorar y siempre está mandando el versículo llave de memoria y está en Nehemías 2:20. Nehemías 2:20 nos dice, pero yo le respondí, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías 2:20. Ahora, esto es muy importante acerca de la lengua y lo importante que es que nosotros refrenemos nuestra lengua y domemos nuestra lengua y la sometamos a Dios para que Él nos ayude a hablar bien. Hoy vamos a ver la batalla sobre los muros. Y tenemos 5 objetivos importantes que vamos a aprender el día de hoy. Escribir el versículo llave de memoria es el 1. 2, ¿qué se entiende por muros espirituales? 3, explicar que los muros espirituales son destruidos. 4, bienvenidos al capítulo número 17 y es la batalla sobre los muros. Estamos en el libro de guerra espiritual, las estrategias de la guerra, las estrategias para la guerra espiritual, y hablamos ya en el capítulo 16, acerca